Este video se sumerge en los poderosos principios de la ley de la atracción, inspirado por las enseñanzas de uno de los más grandes maestros de la manifestación, el legendario Bob Proctor. Prepárese para desbloquear su potencial y transformar su realidad. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas parecen atraer el éxito, la riqueza y la felicidad casi sin esfuerzo, mientras usted quizás siente que está luchando constantemente contra la corriente? Siente que hay un poder invisible, una ley universal que podría estar utilizando para crear la vida de sus sueños, pero no sabe exactamente cómo acceder a ella o hacerla funcionar consistentemente para usted. Quizás ha oído hablar de la ley de la atracción, ha leído algún libro, visto algún documental, pero los resultados tangibles, esos cambios rápidos y significativos que anhela, parecen esquivos. Bob Proctor, un nombre que resuena con autoridad y transformación en el mundo del desarrollo personal, no siempre fue el gigante del éxito que conocemos. Hubo un tiempo en su vida en que estaba ahogado en deudas, con una autoestima por los suelos y un futuro que parecía sombrío y limitado. Ganaba apenas unos miles de dólares al año y veía pocas perspectivas de cambio. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el catalizador que lo impulsó desde esa situación hasta convertirse en un referente mundial, ayudando a millones a alcanzar sus metas más ambiciosas? Descubrió un método, un sistema preciso basado en leyes universales que, una vez entendido y aplicado, transformó su vida de una manera que muchos calificarían de milagrosa, pero no fue un milagro reservado para él. Fue la aplicación consciente de principios que están disponibles para todos nosotros, ahora mismo. Hoy vamos a desglosar cómo Bob Proctor manifestó éxito en su vida. El método que usted necesita probar hoy. Este no es solo un relato inspirador, es una hoja de ruta práctica, un conjunto de claves extraídas directamente de las enseñanzas y la vida de Bob Proctor. Para que usted también pueda empezar a moldear su realidad deseada, nos sumergiremos en cómo entendió y aplicó la ley de la atracción para pasar de la escasez a la abundancia ilimitada, y cómo usted puede hacer lo mismo. Si está listo para dejar atrás la lucha, para comprender verdaderamente cómo funciona su mente en conexión con el universo, y para empezar a manifestar sus deseos más profundos, con mayor velocidad y certeza, entonces ha llegado al lugar correcto. Dele me gusta a este vídeo si siente esa llamada interna. Compártalo con alguien que sepa que necesita escuchar este mensaje transformador. Y comente abajo: yo estoy listo para manifestar. Y por supuesto, si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones, porque lo que está a punto de escuchar podría cambiar el curso de su vida. Comencemos este viaje transformador con la primera clave fundamental, el verdadero punto de partida del increíble viaje de Bob Proctor hacia el éxito masivo. Todo comenzó para Bob, no con una fórmula mágica instantánea, sino con algo mucho más profundo y personal. El despertar de un deseo ardiente y la definición de una meta clara como el cristal. Antes de que Bob Proctor se convirtiera en Bob Proctor, alguien le entregó un libro que cambiaría su vida para siempre. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y el primer principio que resonó en su alma fue la necesidad imperante de saber exactamente qué quería. Bob solía decir, citando a su mentor Earl Nightingale, que la mayoría de la gente no sabe lo que quiere, pero está muy segura de lo que no quiere. Y este, amigos míos, es uno de los primeros grandes bloqueos para la manifestación. El universo responde a la claridad. La ley de la atracción se activa con un foco definido. Si usted solo está enfocado en lo que no quiere, no quiero deudas, no quiero estar solo, no quiero estar enfermo, adivine qué energía está emitiendo. Exacto, la energía de la deuda, la soledad y la enfermedad.
Proctor aprendió que para cambiar su realidad externa, primero debía cambiar su imagen interna, y eso comenzaba con una meta tan clara, tan vívida, que pudiera sentirla como si ya fuera suya. No era un «me gustaría tener más dinero». Era «voy a ganar cantidad específica de dinero para fecha específica». Él entendió que una meta vaga produce resultados vagos. Su primera gran meta, inspirada por el desafío de Raymond Douglas Stanford, fue ganar $25,000 en un año, cuando apenas ganaba 4,000. Parecía imposible, pero la claridad y la intensidad de su deseo eran inmensas. Así que la primera lección práctica que Bob nos legó es esta. Tómese un momento, ahora mismo si es posible, o inmediatamente después de este vídeo, y pregúntese, ¿qué es lo que realmente deseo? No lo que cree que es realista o lo que otros esperan de usted. ¿Qué es aquello que si lo lograra haría cantar a su alma? Escríbalo, sea específico, póngale cifras, fechas, detalles. Bob llevaba su meta escrita en una tarjeta y la leía docenas, incluso cientos de veces al día. Esta no es una simple tarea. Es el primer acto de dar forma a la energía informe del universo. Es encender la chispa. Porque sin un destino claro, cualquier viento es desfavorable. Este deseo ardiente, esta meta cristalina, se convierte en la estrella polar que guía todas sus acciones, pensamientos y vibraciones. Es el primer y más crucial comando que usted envía al campo cuántico de todas las posibilidades. Sienta la potencia de definir su deseo. Es aquí donde la magia de la manifestación verdaderamente comienza a tomar forma. Ahora, tener esa meta clara, esa estrella polar, es absolutamente esencial, pero aquí es exactamente donde mucha gente se atasca y se frustra. Saben conscientemente lo que quieren, quizás incluso lo han escrito, pero sus resultados externos, su realidad del día a día, tercamente, se niegan a cambiar. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como Bob Proctor enseñó incansablemente durante décadas, para manifestar esa meta en su realidad física, debemos primero entender cómo funciona nuestra propia mente, y más importante aún, debemos aprender a trabajar con y eventualmente cambiar las programaciones profundas que controlan nuestros resultados de forma automática. Bob Proctor popularizó una imagen engañosamente simple, pero increíblemente profunda, que tomó prestada de un quiropráctico, el Dr. Thurman Fleet, en 1934. Es la imagen conocida como la persona de palitos, stick person. Puede que la haya visto. Un círculo grande arriba, la mente, un círculo pequeño abajo, el cuerpo, con el círculo de la mente dividido en dos mitades, consciente y subconsciente. Esta imagen fue, para Bob, la clave que lo desbloqueó todo, porque nos da un mapa, un modelo funcional de nuestra propia mente. Piénselo así, su mente consciente es su mente pensante, es donde residen su intelecto, su capacidad de elegir, de aceptar o rechazar ideas, de originar pensamientos, de establecer esa meta que acabamos de definir. Es donde usted está pensando ahora mismo, escuchando estas palabras. Pero justo debajo está su mente subconsciente. Esta es su mente emocional, su mente habitual. La mente subconsciente no piensa, no puede rechazar ideas. Acepta como verdad todo lo que la mente consciente le impresiona, especialmente si se hace con emoción y repetición. Y aquí reside la clave. En el subconsciente viven sus paradigmas. Un paradigma, como Bob lo definía, es una multitud de hábitos, una programación mental, generalmente heredada genética y ambientalmente desde nuestra infancia, que está alojada en su mente subconsciente y controla casi todo su comportamiento habitual. Y según los estudios, hasta el 95% de nuestro comportamiento y nuestras decisiones son habituales, automáticas, dirigidas por el paradigma.
Sus paradigmas dictan su lógica, su percepción de la realidad, su uso del tiempo, su productividad, su capacidad para ganar dinero y, crucialmente, dictan su vibración. Aquí está el conflicto que frena a tantos. Usted puede fijar una meta consciente, en su mente consciente, de, por ejemplo, atraer abundancia financiera, pero si su paradigma subconsciente está programado con creencias de escasez, miedo a la riqueza, o ideas como que el dinero es difícil de ganar, o yo no soy lo suficientemente bueno, ese paradigma, esa programación, controlará su vibración y sus acciones. Generará duda, generará miedo, generará procrastinación y saboteará sus esfuerzos conscientes. El paradigma funciona como el piloto automático de un avión o el termostato de su casa. Está fijado a una cierta temperatura, a un cierto nivel de resultados, y automáticamente lo mantendrá ahí. Bob Proctor insistía: usted nunca superará permanentemente a su paradigma con sola fuerza de voluntad. Puede esforzarse conscientemente por un tiempo, pero si la programación subconsciente no cambia, inevitablemente volverá a los viejos resultados. Y la ley de la atracción, recuerde, no responde primariamente a sus pensamientos conscientes pasajeros, responde a su vibración dominante, a su creencia subconsciente, a lo que usted siente y cree en lo más profundo. Su paradigma es su vibración habitual. Por lo tanto, la ley de la atracción le trae resultados que están en armonía, no con su deseo consciente, sino con su paradigma subconsciente. Entender esto es liberador. No es que haya algo malo en usted, es que está operando con un software, con una programación que no está alineada con los resultados que desea. Y la gran noticia es que, tal como Bob Proctor demostró en su propia vida y enseñó a millones, esa programación puede ser cambiada. Comprender que existe este mecanismo interno, este paradigma que le gobierna, es el segundo paso fundamental. Ahora sabemos cuál es el objetivo, la meta clara, y sabemos cuál es el principal obstáculo y mecanismo interno que debemos transformar, el paradigma en el subconsciente. Pero saberlo no es suficiente, requiere un paso poderoso, un acto de voluntad que lo cambia todo y que nos lleva directamente al corazón del siguiente secreto de Bob. Una vez que Bob Proctor entendió que su vida estaba siendo dirigida por sus paradigmas y que esos paradigmas podían ser cambiados, se enfrentó a un momento crucial, un momento que todos enfrentamos cuando decidimos verdaderamente transformar nuestras vidas. Este es el momento de la decisión inquebrantable. Proctor hacía una distinción muy clara entre un deseo, un me gustaría, y una decisión. Un deseo es pasivo. Una decisión es un acto de compromiso. Es un punto de no retorno en su mente. Es cuando usted dice, esto es, voy a lograr esta meta, voy a cambiar este paradigma. No importa qué, no importa cuánto tiempo tome, no importa cuán difícil parezca. Piense en el poder de la palabra decisión. Viene del latín decidere, que significa cortar. Cuando usted toma una verdadera decisión, usted corta todas las demás posibilidades. Corta la posibilidad de fallar, corta la posibilidad de volver atrás. Bob Proctor solía contar que, cuando decidió por primera vez ganar una cantidad específica de dinero que parecía astronómica para él en ese momento, no sabía cómo lo iba a hacer. El cómo no era su preocupación inicial. Su preocupación era tomar la decisión y comprometerse con ella al 100%. Esta decisión es un compromiso, no solo de alcanzar la meta, sino de hacer lo que sea necesario para cambiar el paradigma. Esto implica enfrentarse a la incomodidad, a las dudas que surgirán, a las voces internas que le dirán que no puede hacerlo. Y aquí viene una parte crucial de esta decisión, una que Bob enfatizaba constantemente y que se alinea perfectamente con las enseñanzas de otros grandes maestros como Neville Goddard.
La decisión de ignorar su realidad actual si ésta contradice su meta. Sus sentidos, su vista, su oído, su tacto, le mostrarán su situación actual, las facturas, la falta de oportunidades, los problemas. Si usted permite que esta realidad actual dicte sus pensamientos y sentimientos, usted simplemente perpetuará esa misma realidad. Bob Proctor enseñaba que debe construir la imagen de su meta cumplida en su mente consciente y luego, con la decisión inquebrantable, comenzar a vivir desde esa imagen, desde ese estado de deseo cumplido, en lugar de vivir hacia él. Neville Goddard lo llamaba vivir en el final o asumir el deseo cumplido. Esto requiere una disciplina mental tremenda. Es fácil creer cuando todo va bien. El verdadero poder de la decisión se prueba cuando las circunstancias externas parecen gritar lo contrario de lo que usted ha decidido manifestar. Es en este punto donde muchos fallan. Toman una decisión débil y al primer obstáculo, a la primera señal de que su vieja realidad persiste, se rinden y concluyen que esto no funciona. Pero una decisión inquebrantable, al estilo Proctor, dice: no me importa lo que mis ojos vean o mis oídos oigan en este momento, sé a dónde voy, he decidido que mi meta es una realidad en el plano espiritual y persistiré hasta que se manifieste en el plano físico. Esta decisión crea una nueva vibración, una vibración de certeza, de fe, de expectativa. Y el universo, que siempre responde a su vibración dominante, comienza a reorganizarse para coincidir con esa nueva frecuencia. La gente correcta aparece, las oportunidades surgen, las ideas fluyen, pero todo comienza con esa orden interna, esa firmeza que solo una decisión inquebrantable puede generar. Comente abajo, si resuena con esto: yo decido mi éxito ahora. Sienta la fuerza de esa declaración. Habiendo tomado esta decisión fundamental, la siguiente pregunta es: ¿cómo, tácticamente, empezamos a impresionar esta nueva realidad en la mente subconsciente y a reescribir ese viejo paradigma? Bob Proctor tenía métodos muy específicos para esto, basados en principios probados por el tiempo. Una vez tomada la decisión inquebrantable de alcanzar su meta y cambiar su paradigma, Bob Proctor nos enseñó que no podemos dejar este proceso al azar. Necesitamos un método sistemático para alimentar nuestra mente subconsciente con la nueva idea, la nueva imagen de nosotros mismos y de nuestra realidad deseada, hasta que ésta se convierta en la programación dominante. Y la clave aquí, que Bob martillaba constantemente, es la repetición. Piense en cómo se formó su paradigma actual. No fue por un solo pensamiento o una sola experiencia. Fue a través de la repetición constante de ideas, creencias y comportamientos día tras día, año tras año, especialmente durante sus años formativos. Las ideas de sus padres, maestros, la sociedad, los medios de comunicación, fueron bombardeadas en su mente subconsciente hasta que se arraigaron profundamente. Para crear un nuevo paradigma o para alterar uno existente, debemos usar el mismo principio: la repetición espaciada de la nueva idea. Bob Proctor fue un defensor masivo de varias técnicas específicas para lograr esto. Escribir su meta. Esto va más allá de simplemente definirla. Una vez Bob recomendaba escribir su meta principal en presente, como si ya la hubiera alcanzado múltiples veces al día. Por la mañana al despertar, varias veces durante el día, y justo antes de dormir. ¿Por qué escribirla? Porque involucra múltiples facultades: la vista, el tacto, el pensamiento enfocado. Cada vez que la escribe, está reforzando esa imagen en su mente consciente y enviando un mensaje claro a su subconsciente. Él mismo llenó innumerables cuadernos con sus metas, afirmaciones poderosas, autosugestión.
Las afirmaciones son declaraciones positivas que describen la realidad que desea crear. Pero Bob enfatizaba que deben ser emocionales y creíbles, o al menos que usted esté dispuesto a trabajar para creerlas. No se trata solo de repetir palabras vacías. Debe sentir la verdad de sus afirmaciones. Estoy tan feliz y agradecido ahora que su meta manifestada. Repetirlas con convicción, especialmente en un estado relajado, como justo antes de dormir o al despertar, cuando el subconsciente es más receptivo, es una forma poderosa de impregnar la nueva creencia. Louise Hay fue otra maestra que demostró el poder transformador de las afirmaciones para sanar y crear. Estudio enfocado y profundo. Bob Proctor no era un lector casual, era un estudiante profundo. Durante décadas estudió Piense y hágase rico todos los días. No lo leía, lo estudiaba, subrayaba, tomaba notas, reflexionaba. Él entendía que para cambiar su mente debía alimentarla constantemente con información que expandiera su conciencia, que desafiara sus viejas creencias y que reforzara los principios del éxito y la manifestación. Él animaba a sus estudiantes a elegir un libro o material clave que resonara con su meta y sumergirse en él repetidamente. No se trata de la cantidad de libros que lee, sino de la profundidad con la que interioriza las ideas correctas. Visualización creativa. Aunque Bob a menudo se enfocaba más en la escritura y la afirmación como herramientas primarias para la repetición, la visualización es un componente implícito y poderoso. Al escribir su meta y leerla, usted naturalmente comienza a visualizarla. Crear una imagen mental clara de usted mismo ya en posesión de su deseo, sintiendo las emociones de ese logro, es una forma de ensayo mental que programa el subconsciente. La ciencia detrás de esto es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Cada vez que usted repite un pensamiento, una afirmación o la escritura de su meta, está fortaleciendo nuevas vías neuronales, literalmente recableando su cerebro para alinearlo con su nueva realidad deseada. El error común es la inconsistencia. La gente prueba estas técnicas por unos días. No ve resultados instantáneos, porque el viejo paradigma aún es fuerte y se rinde. Bob Proctor era un ejemplo de disciplina férrea. Él hizo de estas prácticas una parte no negociable de su rutina diaria durante años. Esta repetición constante, este estudio enfocado, es lo que comienza a erosionar el viejo paradigma y a construir el nuevo. Ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, es un proceso deliberado de impregnación subconsciente. Y mientras realiza este trabajo interno de reprogramación, hay otro elemento crucial que acelera enormemente el proceso de manifestación. Un principio que Bob encarnó en su propia vida de manera espectacular. Bob Proctor entendió profundamente una verdad universal que muchos pasan por alto. El universo no responde solo a sus pensamientos o palabras, responde a su vibración, a su estado del ser. Usted puede repetir afirmaciones todo el día, pero si en su interior se siente indigno, escaso o temeroso, su vibración dominante contradirá sus palabras. Aquí es donde entra en juego el poderoso concepto de actuar como si. Una vez que ha definido su meta clara, entendido la mecánica de su mente y sus paradigmas, tomado una decisión inquebrantable y comenzado el proceso de reprogramación consciente mediante la repetición, el siguiente paso es comenzar a encarnar la persona que ya ha logrado esa meta. Bob Proctor no solo enseñaba esto, él lo vivía. Incluso cuando estaba empezando y no tenía mucho dinero, comenzó a vestirse como la persona exitosa que aspiraba a ser. Caminaba, hablaba y tomaba decisiones dentro de sus posibilidades de entonces, desde la perspectiva de esa identidad futura.
Esto no es fingir hasta conseguirlo, en un sentido superficial o deshonesto. Es tener fe hasta conseguirlo. Es alinear su comportamiento y su energía interna con la realidad que está creando en su mente. Como enseñó Neville Goddard, una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará en hecho. Al actuar como si su meta ya fuera una realidad, usted está enviando una señal vibratoria clara y poderosa al universo. Está comenzando a vibrar en la frecuencia de su deseo cumplido. Piense en esto. ¿Cómo se sentiría si su meta más grande ya estuviera realizada? ¿Qué tipo de pensamientos tendría? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo interactuaría con los demás? ¿Qué tipo de decisiones tomaría? Comience a adoptar esas cualidades ahora. Si su meta es la abundancia financiera, comience a pensar desde una mentalidad de abundancia, incluso antes de que el dinero aparezca masivamente. Esto no significa gastar imprudentemente, sino dejar de tomar decisiones basadas en el miedo a la falta. Significa valorar sus servicios, buscar oportunidades de crecimiento, invertir en usted mismo, como Bob hizo al estudiar incansablemente, y sentirse agradecido por la abundancia que ya tiene y la que está en camino. Si su meta es la confianza, comience a actuar como una persona segura, mantenga la cabeza alta, hable con claridad, tome la iniciativa en pequeñas cosas. Cada vez que actúa como si, está reforzando esa nueva identidad en su subconsciente. Bob Proctor solía decir que debe entrar en el espíritu de lo que desea. Esto significa impregnar sus pensamientos, sentimientos y acciones con la energía de su deseo cumplido. Este principio se conecta directamente con la ley de la vibración, que establece que todo en el universo está en un estado constante de vibración. Sus pensamientos y sentimientos determinan su frecuencia vibratoria personal, y usted atrae a su vida personas, circunstancias y experiencias que están en armonía vibratoria con usted. Al actuar como si, usted eleva conscientemente su vibración para que coincida con la de su meta. Esto requiere coraje. Puede sentirse incómodo al principio. Su viejo paradigma y las opiniones de los demás, que aún le ven como su viejo yo, pueden intentar hacerle retroceder, pero es precisamente al persistir en esta nueva forma de ser, en esta actitud vencedora, que comienza a disolver la resistencia y a permitir que su nueva realidad se manifieste. Recuerde, el sentimiento es el secreto, como enseñó Neville. Al cultivar los sentimientos de su deseo ya cumplido, a través de sus acciones y su enfoque mental, usted se convierte en un imán para ello. Un ejercicio práctico que Bob sugeriría es, antes de cualquier tarea importante o interacción, pregúntese, ¿cómo abordaría esto la persona que ya ha logrado su meta? Y luego actúe en consecuencia, sienta la diferencia. Esta práctica de encarnar su éxito futuro nos prepara para el último, y quizás el más desafiante, de los secretos de Bob Proctor, aquel que separa a los soñadores de los verdaderos manifestadores. Hemos recorrido un camino increíble. Definir una meta clara y ardiente, comprender el poder del subconsciente y el paradigma, tomar una decisión inquebrantable, reprogramar la mente con repetición y estudio, y vivir en la frecuencia del éxito actuando como si. Pero incluso con todas estas piezas en su lugar, hay un ingrediente final que Bob Proctor personificó y enseñó como absolutamente indispensable: la persistencia imbatible. La vida de Bob Proctor no fue una línea recta hacia el éxito después de descubrir estos principios. Hubo desafíos, hubo fracasos aparentes, hubo momentos en los que las cosas no salieron como esperaba. La diferencia fue que él nunca se rindió en su visión. Él entendió que la persistencia es la prueba de fuego de su fe y su decisión.
Napoleon Hill, en Piense y hágase rico, dedica un capítulo entero a la persistencia, y Bob lo tomó muy en serio. Él sabía que la mayoría de la gente abandona justo antes de que el gran avance esté a punto de ocurrir. Cuando usted está trabajando para manifestar una nueva realidad, especialmente una que es significativamente diferente de su experiencia actual, es casi garantizado que encontrará obstáculos. Estos obstáculos pueden ser internos, dudas, miedos, la resistencia del viejo paradigma, o externos, circunstancias desafiantes, gente negativa, contratiempos. Bob Proctor enseñaba a ver estos obstáculos no como señales para detenerse, sino como feedback y como oportunidades para fortalecer su resolución. El terror barrier, la barrera del terror, como él lo llamaba, es esa intensa incomodidad y miedo que surge cuando usted está a punto de romper con su viejo paradigma y entrar en un nuevo territorio de crecimiento y éxito. La mayoría de la gente retrocede cuando golpea esta barrera. Los ganadores, los que manifiestan sus sueños, la atraviesan, y la única manera de atravesarla es con persistencia. Aquí es donde su decisión inquebrantable, capítulo 3, y su fe se ponen a prueba. ¿Cuánto quiere realmente su meta? ¿Está dispuesto a seguir adelante incluso cuando no ve evidencia inmediata de su éxito? La persistencia no es terquedad ciega. Es mantener la visión clara en su mente, continuar con sus prácticas de reprogramación, capítulo 4, seguir actuando como sí, capítulo 5, y ajustar su enfoque si es necesario, pero nunca abandonar la meta. Bob solía decir que la persistencia es al carácter del hombre como el carbón al acero. Lo forja, lo fortalece. Un error común es enfocarse demasiado en el cómo y el cuándo. Usted planta la semilla, su meta, la riega con sus prácticas mentales y acciones, pero luego se impacienta y sigue desenterrando la semilla para ver si está creciendo. La persistencia implica confiar en que el universo, la ley, está trabajando, incluso cuando no puede ver los resultados completos de inmediato. Hay un período de gestación para todas las manifestaciones. Bob Proctor no se rindió cuando su primer negocio de limpieza de oficinas tardó en despegar, no se rindió cuando enfrentó escepticismo, siguió estudiando, siguió aplicando, siguió enseñando, siguió creciendo. Su persistencia fue legendaria. Así que, cuando los desafíos surjan en su camino hacia la manifestación, y surgirán, recuerde el espíritu indomable de Bob Proctor. Recuerde que cada obstáculo superado le hace más fuerte y le acerca más a su meta. Mantenga su fe encendida, siga adelante. La persistencia es la garantía de que su deseo, si se mantiene con fe y propósito, debe manifestarse. Comprométase hoy mismo con la persistencia. Deje un comentario abajo. Yo persisto hasta vencer. Sienta esa determinación recorrer cada célula de su ser. Estos 6 pasos, estas 6 claves del método de Bob Proctor, no son solo teorías interesantes, son principios probados y verdaderos que transformaron su vida y las vidas de millones. Son las llaves del reino de sus posibilidades ilimitadas. Hemos viajado juntos a través del extraordinario método de manifestación de Bob Proctor, desde la chispa del deseo ardiente y la meta clara como el cristal, pasando por la comprensión profunda de su mente y sus paradigmas, la fuerza de una decisión inquebrantable, la reprogramación consciente a través de la repetición, el arte de vivir en la frecuencia del éxito, hasta la corona de la persistencia imbatible. El legado de Bob Proctor no es solo la riqueza que acumuló o los negocios que construyó. Es la prueba viviente de que cualquier persona, independientemente de su punto de partida, puede transformar radicalmente su vida aplicando estos principios universales. Él nos demostró que no estamos limitados por nuestras circunstancias, sino por nuestros paradigmas.
y que esos paradigmas pueden y deben ser cambiados si deseamos una vida más plena y abundante. Lo que Bob nos dejó es un mapa, una guía práctica para desbloquear el poder que ya reside dentro de usted, porque la verdad es, como él diría, que usted ya tiene todo lo que necesita para crear la vida que desea. Está en su mente, en su capacidad de pensar, de sentir, de decidir y de persistir. No permita que esta información sea simplemente algo más que escuchó. Permita que sea el catalizador para un cambio real y tangible. Elija una idea de este video, una técnica, un principio que haya resonado profundamente con usted y comprométase a aplicarla hoy mismo. Quizás sea escribir su meta 50 veces. Quizás sea comenzar a estudiar un libro que expanda su conciencia durante 30 minutos al día. Quizás sea tomar esa decisión inquebrantable que ha estado posponiendo. La ley de la atracción está siempre en funcionamiento, como la ley de la gravedad. La pregunta no es si funciona, sino cómo la está utilizando usted. El método de Bob Proctor le ofrece una forma consciente y deliberada de dirigir esta ley para el bien en su vida. Los riesgos de permanecer en su vieja vibración, atrapado en paradigmas limitantes, son demasiado grandes. Una vida de potencial no realizado, de sueños incumplidos, de constante lucha. Pero el camino hacia adelante, el camino que Bob iluminó, está lleno de poder, posibilidad y la promesa de la manifestación de sus deseos más profundos. Crea en usted mismo, crea en su poder para cambiar, crea en las leyes universales que gobiernan el éxito. Si este mensaje le ha inspirado, si siente esa chispa de esperanza y determinación encendiéndose en su interior, demuéstrelo. Haga clic en el botón Me gusta. Comparta este vídeo con al menos 3 personas que usted sabe que se beneficiarían de estas enseñanzas. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase para más contenido transformador como este. Deje un último comentario abajo. Mi manifestación comienza ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje. El poder está en sus manos. Ahora, salga y utilícelo para crear la vida de sus sueños. La vida que Bob Proctor sabía que usted era capaz de vivir. Hasta la próxima. Siga soñando en grande y manifestando aún más grande.